Buen día, gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro video de preguntas y respuestas de vlogs con Nana. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, pues si ya vieron el vlog de ayer, saben que estamos solitos en casa. Mi suegra aún no regresa, esperemos que mañana ya regrese, pero la está pasando muy bien. Feroz ya quería que se regresara y yo le dije que, pues, que le diera chancita si estaba feliz allá y muy bienvenida, pues se quedara unos días, no hay problema. Que disfrute también ella, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí en casita. Como lo ven, he pasado casi todo el día en la cocina, entre la comida y los snacks. Y bueno, ahorita ya llegamos del café. Nada más que, bueno, yo no cené, nada más me comí la mitad de un pedazo de pizza. Ya, y la verdad no tenía hambre, nada más quería como que el cafecito y ya. Entonces ahorita me voy a preparar un sándwich y vamos a ver una serie, pero si yo, es la hora que nos ponemos a ver una película o serie. Y voy a calentar también el espagueti porque Feroz es lo que quiere cenar. Él quiere cenar más espagueti. Pero ya no queda casi nada de espagueti, o sea, la verdad queda muy poquito. Y es que Aira se comió 3 platos cansados y van 2 también. Entonces pues ya prácticamente se acabó el espagueti, pero bueno, queda más carne que espagueti ya, ¿no? Pero bueno, se lo voy a calentar a Feroz. Y yo me voy a hacer mi sándwich. Rico sándwich. Ya se me tostó de más el pan, pero bueno, no importa. Esté crujiente. Y estoy aquí calentando un poco el jamón tipo salami. No sé, pero es el único jamón que hay aquí. Y es el que le pongo al sándwich. Bueno, gente, ahorita pues el día de hoy tenemos, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas. Les voy a leer. Déjenme nada más volteo aquí el jamón porque luego se me va a quemar también. Ya. Vamos a ver qué preguntas tenemos el día de hoy. Bueno, ya las escogí yo, pero las mando al celular de Feroz porque no puedo leerlas en mi teléfono. Ok. La primera pregunta es de Luciérnaga 1192 y me pregunta: hola Nayeli, una pregunta. En tus videos no he visto hombres calvos, supongo que hay muy pocos, lo cual quiere decir que comen muy saludable. ¿Hay calvos? Pues yo sí he visto calvos, no muchos, la verdad no muchos, pero sí he visto. De hecho jóvenes también, bueno, no tan jóvenes como tipo de 40 que ya calvos, pero, o sea, jóvenes como de 20, 30 yo no he visto, yo no he visto que sean calvos. Creo que tienen buena genética con el cabello. Feroz tiene mucho cabello, mi suegro tenía mucho cabello, entonces yo creo que es genética. Más que nada, no sé si sea por la comida o algo, pero yo creo que más, yo le tiro más a la genética, pues en ese sentido. Pero sí, buen punto, yo casi no he visto hombres calvos. La siguiente pregunta es... Ok, la siguiente pregunta es de Beatriz Rojas y me pregunta: Nana, ¿cuánto puede costar una celebración de este tipo? Hablamos del blog de aquí, que es el blog de la fiesta que fuimos, por si no lo han visto y tienen el contexto ahí. Que me dice, dice: Nana, ¿cuánto puede costar una celebración de este tipo? Que es impresionante, no me imagino el cansancio, el desgaste y el dinero. Muy interesante realmente, bonita la tradición, gracias por mostrarnos todo eso. Bueno, Beatriz, pues en una fiesta de esas, yo les digo porque pues no tengo una idea exacta, pero más o menos les puedo decir la cantidad. Alrededor de $2,500, ya más o menos calcúlenlo lo que se gasta, ¿no? Porque la comida, como les dije, los platillos son caros, no es barato, es pura carne y es caro. Y aparte no solamente es eso, son 3 días de celebración, 3 veces servir comida, chai, pan, y aparte pues todo, ¿no? Entonces sí, o sea, sí se gasta un dinero, pero pues aquí la gente espera mucho para esos días, para celebrar, para ir a comer, es parte de la cultura. De ahí se deriva otra pregunta que me dejó Marta Martínez y me dice: todas las celebraciones que he visto se espera dinero u oro. México y Estados Unidos y otros países se aceptan regalos que los invitados gustan regalar, no hay expectativas. Bueno, aquí la cultura es precisamente esa, ¿no? De entregar dinero. Se entregan un sobrecito, y de hecho sobrecitos que te venden en las papelerías o en las tiendas donde son especiales para entregar el dinero. El dinero se entrega y bueno, es acorde de la familia que vaya, ¿no? Por ejemplo, si va una persona casi siempre se dan como 500 rupias, como $5. Y ya si van más, pues se va como 500 rupias por persona, más o menos la gente calcula. Pero
miren, yo honestamente al principio no entendía eso y dije, ay, pero ¿por qué dinero? Igual así como tú pensaba lo mismo, pero después de ver todo el gasto, todo el trabajo que es, o sea, después de ver todo el gasto, todo el trabajo, porque es mucho gasto, por ejemplo, lo de la comida también. Entonces yo digo, ¿saben qué? A mí se me hace que eso del dinero, se me hace buena idea, honestamente se me hace buena idea. Bueno, aquí es parte de la cultura, no es nada nuevo. La gente no lo toma mal para nada, al contrario, es una forma de ayudar, ¿no? O sea, para las festividades y también pues aportan para su comida prácticamente, que claramente no se pagan a totalidad, o sea, es una parte. Les digo que un tram, o sea, un platillo que se comparte en 4 personas les cuesta como 2,000 rupees. Entonces prácticamente están pagando por un plato, o sea, y les hablo que son 3 días. Calculen 3 días, son 9 platos, o sea, 9 veces que les van a servir comida y nada más pagan por uno. Así que la verdad no se me hace tan mal pues en ese sentido, porque se ayudan, la gente se ayuda con eso. Y no crean que recuperan todo lo gastado, en la festividad para nada, porque ya les digo que es una gran cantidad, pero mínimo se ayudan en algo y está bien. También me preguntaban por ahí que por qué escriben, por qué anotan en un papelito la cantidad que dan. Ya sé, al principio igual también pensaba, pero ¿por qué? Se ve muy raro eso que anoten cuánto digo, ¿no? O sea, como que qué pena. Pero también después entendí que la gente lleva su contabilidad. O sea, a mí me estaban preguntando que por qué me querían quitar el sobre. No me lo querían quitar, lo que pasa es que había mucha gente y no querían, o sea, ya les dije que ellos no quieren que yo me moleste y no querían que yo me estuviera ahí parada esperando. Yo les dije, no, yo lo entrego, no hay problema. Pero hagan de cuenta que ustedes entregan el sobre y ustedes esperan a que cuenten el dinero y les anoten con su nombre cuánto dinero dieron. Esto yo creo que es para saber quién dio qué, número 1, porque cuando vas a la fiesta de alguien pues sabes cuánto te dio. Y yo creo que es lo que más suena raro en ese sentido. Pero el otro sentido también es para tener las cuentas y que no se vaya a perder dinero, que digan, ay, yo te di 1,000 y nomás me apuntaste 500 o algo así, ¿no? Por ejemplo, o sea, también lo veo bueno. Bien, digo, pues son parte de la cultura, a la gente aquí les gusta eso, es parte de lo que han vivido toda la vida, así es como son las festividades. Igual hay gente que les da otros regalitos y así, pero creo que aquí es más recibido el dinero, especialmente cuando hay Goswan, ¿no? La comida que les mostré, la comida típica. La otra pregunta es de Karina López, y Karina López me pregunta, Dana, ¿allá en India hay más hombres o mujeres? Aquí en México casi no cocinan los hombres. Bueno, en India hay más mujeres que hombres, lamentablemente muchas más mujeres que hombres. Hay mucha discriminación sobre las niñas aquí. Creo que no sé si les conté, creo que sí les conté en algún blog sobre eso, las niñas en India. Y es muy lamentable y por esa razón la población de mujeres es más baja que la de hombres. Sobre todo en el estado de Haryana hay más hombres que mujeres y pues ahí hasta dicen que hay que importar mujeres porque no hay mujeres en el estado de Haryana. Entonces, pues bueno, pues es una cosa muy lamentable, pero pues es una cosa que es real y existe aquí en India aún hoy en día. De hecho, por eso los ultrasonidos que te digan el sexo del bebé no están permitidos. O sea, tú no puedes saber el sexo del bebé aquí en India porque la gente cuando se entera que es niña pues se hacen lo peor. Entonces ya es prohibido decirle a la gente, aunque hay gente que con dinero quieren comprar a los doctores. A mí me pasó con mi doctora, con mi ginecóloga. Ella me platicó que mucha gente la había querido comprar, le había ofrecido dinero para que les dijera el sexo del bebé, pero ella nunca accedió. Pero sí hay doctores que obviamente se venden y pues es muy muy triste. Es un tema que la verdad es de los más decepcionantes de este país en ese sentido. Ok, y la próxima pregunta, bueno, la última pregunta es de Mrs. y me pregunta, ¿y esa muchacha por qué está sentada al lado? Bueno, la muchacha se refieren a esa muchacha que, bueno, como vieron al niño que le estaban celebrando la circuncisión, estaban también celebrando una niña. Lo dije en el blog también, ahí respondí la pregunta, pero igual si no me escucharon o no se enteraron en el blog, pues se la respondo aquí. También fue algo nuevo para mí, también una pregunta que me hice yo en ese momento porque dije, bueno, ¿y a ella qué le celebran? Dije, a lo mejor es su cumpleaños o algo, y pregunté, les dije, oigan, pero ¿a ella por qué le celebran? Y me dijeron que porque le hicieron la perforación de las orejas, ¿no? Y ya de hecho traía sus aretes. Entonces aquí la perforación de las orejas y la perforación de la nariz es cuestión de celebración también. Así que a la niña también le estaban celebrando. Yo no tenía idea hasta ese día. Pero bueno, gente bonita, espero que les hayan gustado esas preguntas y respuestas del día de hoy. Ya saben que
Si quieren más videos así, obviamente tienen que dejarme más preguntas, si tienen dudas y todo. Esta es la sección que voy a usar para responderles y pues para que ustedes puedan tener respuesta también sobre mí, de tener sus respuestas a sus dudas y preguntas. Pero bueno, no me paso a retirar porque ya me voy a terminar de hacer el sándwich, voy a calentar el espagueti. Pero nos vemos mañana en un próximo vlog y los quiero mucho. Hasta luego. Bye.